Muy bien, vamos a iniciar, chicos. Muy buenos días, señorita Isabel. Muy buenos días con todos los jóvenes de Avanzado 3 de nuestro colegio APU. ¿Qué tal, jóvenes? Muy bien, vamos a continuar con la historia universal y el día de hoy tenemos que estudiar a la era napoleónica. El personaje principal del día de hoy es Napoleón Bonaparte. Eh, este tema lo vamos a partir en dos, ¿ya? Hoy hablaremos de Napoleón, cómo llegó al poder, qué hizo como cónsul, cómo llegó a ser emperador, ¿ya? Sus grandes batallas. Y la próxima ya estudiaremos la crisis del imperio napoleónico, ¿ya? La derrota ya de Napoleón, porque todo tiene su final. Así que chicos, este año escolar lo vamos a terminar con estas dos últimas clases referidas a la era napoleónica, ¿ya? Y ya los temas que siguen los veremos el próximo año. Espero que ya de forma presencial, ¿no? Espero que se den las condiciones. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la era napoleónica, ¿ya? ¿A qué le llamamos la era napoleónica? Pues a los años en que este hombre, Napoleón Bonaparte, fue el hombre más importante de Europa. Ya durante unos 15 años, Napoleón Bonaparte era la cabeza prácticamente de todo el continente europeo, ¿no? Ahí está Napoleón, ¿no? Con el típico sombrero francés, ¿no? De la época, con el uniforme con los colores de Francia. Recuerda que Francia adoptó tres colores durante su revolución: el azul, el rojo y el blanco, ¿no? Por eso este uniforme lo han pintado de esa manera, ¿no? Muy bien. Napoleón Bonaparte fue un militar francés, llegó a ser general. Él no es de París, sino de una provincia de Francia conocida como Córcega, la isla de Córcega. Por eso la historia recuerda a Napoleón como el Gran Corso, ya que él era de Córcega. Muy bien, este hombre va a asumir el poder en Francia. Y la historia de la era napoleónica es parte de la historia de la Revolución Francesa. Nosotros hemos estado estudiando la Revolución Francesa en las últimas semanas, pues Napoleón forma parte de la Revolución Francesa. A pesar que al inicio a él no le llamó mucho la atención estar en la Revolución Francesa, pero después se sumó, lideró Francia y va a defender la Revolución Francesa. Recuerdas que Francia tenía muchos enemigos, Inglaterra, ¿no? Y otros, pues Napoleón los va a enfrentar durante varios años. Muy bien, la era napoleónica. Así le llamamos a un periodo entre 1799 y 1815. No necesitamos memorizarnos pues la fecha, solo saber que esta era napoleónica corresponde pues a, sobre todo, a los primeros años del siglo XIX. ¿Ya? Así que esta es una historia que se dio pues hace poco más de 200 años. Ahora, ¿qué pasó en 1799 para que empiece esta era napoleónica? Lo que ocurrió es que este hombre, Napoleón, bueno, más abajo lo voy a poner, dio un golpe de Estado. Ah, eso fue lo último que indicamos la clase pasada. Un golpe napoleónico. Así es, el golpe del 18 de Brumario. Así, con un golpe de Estado, pues este hombre terminó pues ascendiendo al poder. Y se va a quedar en el poder hasta 1815. ¿Qué ocurre en el año 15? Pues Napoleón fue totalmente derrotado. Después de tantas victorias, al final Napoleón también tuvo una derrota
total. Esa fue la batalla de Waterloo, que tal vez has escuchado, ¿no? ¿Ya? Por eso dicen que todos tenemos nuestro Waterloo, ¿no? ¿Ya? Por más logros, victorias que tengamos, en algún momento conoceremos también pues la derrota, ¿no? Muy bien, así que si sumamos son pues 16 años, ¿ya? Redondeando, que este hombre fue el más importante personaje del continente europeo, de Francia, de hecho, ¿no? Pero su poder fue más allá, ¿no? De Francia. Muy bien. Ahora, también estamos indicando acá que esta era napoleónica es parte de la Revolución Francesa. Así es. Decíamos que la revolución pasó por tres etapas. ¿Ah? ¿Cómo se llamaron las etapas de la revolución? A ver, decíamos etapa monárquica, ¿sí? Mientras aún era rey Luis XVI. Cuando ya lo sacaron y lo decapitaron, entramos en la etapa republicana. La última vez estudiamos la etapa republicana con la convención y el directorio. Muy bien, hoy vamos a continuar con la etapa republicana hablando de del llamado consulado. Muy bien, y después viene la etapa imperial. La Revolución Francesa pasa a su etapa imperial. ¿Cuándo? Cuando en 1804 este hombre, Napoleón, se puso una corona en la cabeza. Se autoproclamó emperador, ¿ya? Dando vida al imperio napoleónico. Muy bien, entonces el imperio napoleónico viene a ser la tercera y última etapa de la Revolución Francesa. Muy bien, ahí está, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de este Napoleón Bonaparte en relación a la Revolución Francesa? Pues su importancia está en defender a la Revolución Francesa, defender todo lo que se había hecho ya en Francia en estos años de transformación, defender a Francia porque habían un montón de reinos más allá que querían invadir a Francia y querían deshacer lo que la revolución había establecido. Además, lo que va a hacer Napoleón Bonaparte es invadir, ¿no? Ya derrotar a los reinos absolutistas que vivían más allá de Francia. Y con esto, la Revolución Francesa va a expandirse por el continente europeo. Es decir, los ideales de libertad, de igualdad, ¿no? que había perseguido la Revolución Francesa, van a ser llevados a otros reinos europeos. ¿Ya? Así es, a tierras de los italianos, de los españoles, de los alemanes, etcétera, serán llevados también estos ideales de la Revolución Francesa, la igualdad, la libertad, etcétera. Muy bien. Ahora, ¿quiénes respaldaron a Napoleón Bonaparte? La burguesía. Ya sabes, la burguesía, es decir, los nuevos ricos, dentro del sistema capitalista, los, aquellos que son ricos no porque tengan tierras, como los señores feudales, ricos por sus negocios, ricos, ¿no? Eh, por las actividades que hacían, ¿no? Pues ellos habían dirigido la Revolución Francesa, ellos estaban gobernando Francia, pues ahora jalaron a Napoleón a su lado para gobernar junto con él. ¿Ya? Napoleón era la cara visible, ¿no? Pero detrás estaban pues los burgueses viendo pues sus intereses también. Muy bien. Objetivos. A ver, ¿qué objetivo tiene Napoleón Bonaparte, las guerras que él va a dirigir? ¿Qué objetivo tiene este periodo de la Revolución Francesa? Pues el objetivo, la finalidad, la tarea que se quiere cumplir es el de propagar las conquistas
de la Revolución Francesa. Es decir, todo lo que Francia había conseguido hasta este momento, había que llevarla por el resto de Europa, ¿ya? Había que darlo a conocer a los demás pueblos, para que los demás pueblos también se liberen de los reyes absolutistas que tenían, ¿ya? Porque en efecto, la mayoría de reinos en Europa en ese tiempo eran absolutistas. Ya sabes qué es eso, ¿no? Cuando gobernaba un rey con poder ilimitado, pues eso no agradaba a la gente, porque mientras el rey tenga todo el poder, nosotros como personas, pues no teníamos poder y nuestras libertades quedaban muy disminuidas, porque el rey absolutista no reconocía, no pues respetaba las libertades de las personas. Muy bien, entonces había que llevar lo conseguido a otros lugares. Muy bien, por otro lado, Francia había sido potencia europea años atrás. ¿Recuerdas al rey Luis XIV? ¿Recuerdan al rey Sol? Así le habíamos llamado, el rey Sol. Pues cuando él gobernaba, estamos hablando de 100 años antes de esto, pues Francia era la primera potencia europea. ¿Qué pasó? ¿Quién le quitó su primer lugar? ¿Ah? Muchachos, a ver, ayúdenme. ¿Quién le quitó su primer lugar a Francia? Había sido la número uno 100 años antes, pero este reino le quitó el liderazgo a Francia. Por eso, lo que había que hacer ahora era recuperar el liderazgo. Muy bien, nos estamos refiriendo, ya, no llega la respuesta, pero ya, tengo que leer en la mente. Ya, ya llegó ya, ya. Así es, señorita Carla. Ya, el país que había tomado el liderazgo, o también en historia usamos mucho esta palabra, hegemonía. Hegemonía, ¿ya? Significa, pues, ¿no? Tener, pues, el más poder que el resto, ¿no? Tener, pues, controlar al resto. Muy bien, entonces, la potencia hegemónica en ese tiempo era Inglaterra. Inglaterra, ¿ya? Si luego encuentras Gran Bretaña o Reino Unido, ¿ya? No nos hagamos problemas, ¿ya? Vamos a tomar como lo mismo, ¿ya? Lo mismo. Muy bien. Entonces, Francia buscaba recuperar su hegemonía y para eso tenía que derrotar a Inglaterra. Así que las guerras napoleónicas son guerras, sobre todo, con una Francia. Al frente hay varios reinos, pero el que está liderando esos reinos, el que está poniendo la plata, es Inglaterra. ¿Ya? Así que Napoleón fue enemigo de los ingleses. Los ingleses, pues, no, ya recordarán mal, pues, a Napoleón Bonaparte, ¿no? Fue su enemigo. Muy bien, ahí está, ¿no? Ahora, Francia no va a poder, sin embargo, desplazar a Inglaterra, porque al final Inglaterra terminó imponiéndose. Inglaterra terminó consolidándose como el gran poder del mundo en ese tiempo, siglo XIX. Ya en el siglo XX Estados Unidos tomará su lugar, ¿no? Y en el siglo XXI dicen que China tomará el lugar de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasará? Otro objetivo, pues, era eh, desarrollar la economía francesa, desarrollar el capitalismo francés. Francia tenía una economía capitalista todavía, ¿no?, sin consolidar. Era necesario esto. Muy bien, para crecer la economía francesa, pues era necesario controlar los mercados. Los capitalistas, los burgueses, siempre están buscando
más mercados, ¿sí? Si alguna vez has, ¿no?, actuado como comerciante, pues lo que buscamos es quién nos compra. Los europeos, ¿a quién le compraban mayormente? Le compraban a los ingleses, ¿ya? Inglaterra dominaba los mercados europeos. ¿Sí? ¿Por qué Inglaterra? ¿Recuerdas el tema Primera Revolución Industrial? Pues vimos cómo Inglaterra innovó con máquinas, cómo comenzó a producir más rápido, ¿no?, en sus fábricas, y esto le permitió bajar precios y vender en Europa, ¿ya? Muy bien, entonces los empresarios franceses veían con envidia, pues, que los mercados europeos estaban controlados por los empresarios ingleses. Así que apostaron a Napoleón. Si Napoleón lograba dominar el continente europeo, entonces los mercados europeos estarían, pues, en manos de los empresarios franceses. Por eso, detrás de las guerras, ¿no?, con cañones, con barcos, con rifles, había una guerra comercial entre los empresarios o burgueses de Francia y los de Inglaterra. Detrás de las guerras siempre hay intereses económicos. Muy bien. ¿Cómo es que Napoleón llegó al poder? Pues esto lo indicamos la última vez, ¿ya? Se dio un golpe de Estado, ¿ya? El golpe del 18 de Brumario. Muy bien. Tiene un nombre un poquito extraño porque recordarás que ellos habían cambiado el calendario. Los meses ya no se llamaban pues enero, febrero, sino se llamaban Brumario, ¿ya? Termidor, Vendimiario, tenían nombres ya curiosos, extraños, ¿no? Muy bien, entonces cuando Napoleón dio el golpe de Estado, pues fue un 18 brumario, según este calendario. Para nuestro calendario sería eso el 9 de noviembre de 1799. Por eso consideramos que desde 1799 es que empieza la era napoleónica. Esta era napoleónica empieza con el golpe del 18 de Brumario, ¿ya? Que le permitió a este hombre llegar al poder, ¿ya? Aquí lo vemos con una pose clásica de Napoleón, metiendo la mano dentro de la chaqueta, ¿no? ¿Ya? Ahí están. Muy bien. A ver, vamos a dividir la era napoleónica en dos periodos: el consulado y luego el imperio, ¿ya? El consulado y el imperio. El consulado duró los primeros 5 años de esta era napoleónica. ¿Por qué le llamamos consulado? Porque el gobierno de Francia en estos años estuvo en manos de 3 personas llamados cónsules. Cónsules. Y por eso le decimos consulado. De esos 3, el primer cónsul, el más importante, el que tenía más poder, era, por supuesto, Napoleón Bonaparte. ¿Qué, profe? ¿Napoleón no fue emperador? Sí, pero no al inicio. Al inicio, Napoleón fue cónsul de Francia. Así se llamaron, cónsules. Algo parecido a ser presidente, ¿ya? Pero no había un presidente, sino 3 cónsules, ¿ya? Entonces Napoleón empieza gobernando Francia como cónsul. Años después, dice, ya no quiero ser cónsul, quiero ahora tener una corona en mi cabeza, pues se hizo emperador, ¿ya? Muy bien, entonces un error común, y eso tal vez lo coloque en tu examen en verdadero y falso, ¿ya? Ahí decir, pues, eh, Napoleón, cuando dio el golpe de Estado, se convirtió inmediatamente en emperador de Francia.
Falso, falso, porque 5 años Napoleón fue cónsul, después recién fue emperador. Muy bien, los otros cónsules que le acompañaban eran Ducos y Sieyès, pero ellos no van a pintar mucho en esta historia, porque en la práctica el que concentró el poder, el que decidía, y los demás pues ya señalaban, sí, estamos de acuerdo, pues el hombre que mandaba en este consulado era Napoleón Bonaparte. Muy bien, ahora, como aquí nadie tiene corona todavía, ni Napoleón ni los demás, este gobierno del consulado forma parte de lo que la semana pasada hemos llamado la Primera República Francesa. ¿Ya? La Primera República. Francia todavía es una república. ¿Ya? No tiene presidentes, tiene cónsules. ¿Ya? Muy bien. Ahí está, ¿no? Ahora, es una república curiosa porque, ¿recuerdas? Una diferencia entre ser república y ser monarquía es que el gobernante no gobierna de por vida. En la república, el gobernante está unos años nada más. En el Perú elegimos presidentes para 5 años. En cambio, en las monarquías, los reyes son vitalicios, es decir, de por vida. Muy bien, curioso porque Napoleón era cónsul, no era emperador en estos momentos. Y miren, logró que lo nombren cónsul vitalicio. Y esto de vitalicio, pues como que no va de acuerdo con una república, ¿no? Napoleón está ganando poder poco a poco y esto le va a permitir con el tiempo, pues, convertirse en emperador. Muy bien, ¿cuáles fueron las obras de Napoleón en este consulado? Tenemos un acuerdo, un concordato o acuerdo firmado con la Iglesia Católica, que en ese tiempo tenía como papa a Pío VII. ¿Ya? Estos nombres curiosos, ¿no? Pío, muchos papas se llamaron así, Pío. Pío significa piadoso. Muy bien. ¿Por qué Napoleón hace estos acuerdos con la Iglesia Católica? Recordemos que la Iglesia Católica estaba en contra de la revolución. La Iglesia Católica estaba enemistada con Francia. ¿Y por qué? Porque cuando empezó la Revolución Francesa, la revolución había establecido que todas las propiedades de la Iglesia Católica pasen al control de Francia. Entonces la Iglesia Católica reclamaba, devuélveme mis propiedades. ¿Por qué te quedas tú, revolución, con lo que es mío? Pues desde ese tiempo, la Iglesia Católica y la Francia revolucionaria estaban pues distanciados. ¿Ya? Y el problema es que la mayoría de franceses son católicos. La mayoría eran católicos. Muy bien, entonces, para hacer las paces, para generar mayor unidad y no pues peleas entre los que defendían el catolicismo y los que se oponían, Napoleón va a hacer las paces con la Iglesia Católica. Va a ofrecer financiar a la Iglesia en Francia, es decir, correr con los gastos que tengan en el país, ¿no? Muy bien, así pues se arregló las cosas con la Iglesia Católica. ¿Por qué también Napoleón hizo esto? Porque Napoleón se estaba proyectando, pensaba, ¿no? De acá a un tiempo yo me voy a convertir en emperador. Y siempre, cuando un emperador se coronaba o un rey, pues el Papa estaba presente, el Papa asistía, y asistía como para dar una bendición, ¿no? Para que se diga que Dios está con los gobernantes, ¿no? Muy bien, entonces Napoleón no cree pues que Dios les dé poder a ellos mismos se hacen con el poder,
pero necesita que el Papa esté presente para que los católicos digan, ah, mira, el Papa estuvo presente, ah, pues Dios ha bendecido a Napoleón, entonces necesita pues que la gente asuma eso, ¿no? Muy bien, y si no arreglaba las cosas con la iglesia, el Papa no iba a ir a su coronación. Otra obra fue el Banco de Francia. Este es un banco estatal, un banco que le pertenece al Estado francés. ¿Para qué este banco? ¿Para qué? Pues el gobierno actual del Perú quiere que el Banco de la Nación dé también préstamos a la gente, ¿ya? Que actúe como si fuera un banco privado. Pues el Banco de Francia, de Napoleón Bonaparte, ¿ya? También va a ser creado para dar préstamos. ¿Qué pasa? Que el Estado tenía algo de recursos, ¿ya? Pero sus empresarios no tenían mucho dinero para invertir. Y si no hay inversiones, pues no iba a haber desarrollo. Se requería que los empresarios de Francia pues inviertan, abran fábricas para que haya desarrollo industrial. Entonces, si no tenían los capitales, eh, el Banco de Francia podía darles créditos, darles préstamos. Muy bien, y de esa manera el Estado pues podría colaborar, ¿no?, con el desarrollo del país. Pero hay una obra que quiero que recuerdes más, ¿ya? Y sobre esto es que te voy a preguntar, ¿ya? En el tema consulado, lo que más te voy a preguntar es por el Código Civil francés, ya que es la obra principal de Napoleón en estos momentos. Acá, como verás, no hay muchas batallas, no he colocado ninguna. Sí hubieron, pero no importantes. Porque en estos momentos Napoleón está pensando más en ordenar Francia, ¿ya? En cambio, ya después, cuando estemos en el imperio, Napoleón va a estar más preocupado en derrotar a los enemigos de Francia. Muy bien. Este es un código civil que se aprueba en 1804 durante el consulado. Así que esta obra es una obra jurídica, legal, ¿ya? Son leyes las que contiene el Código Civil, ¿ya? Es una obra, pero dentro de lo que son las leyes. Este es un Código Civil muy importante, muy bien hecho, ¿ya? Un código inspirado en los ideales de la Revolución Francesa. Recuerda que la Revolución pues defendía, ¿no?, los principios de libertad e igualdad ante la ley. ¿Ya? ¿Recuerdas? Los franceses habían planteado esto, ¿no? Decían que los hombres nacían y pertenecían, los hombres nacían y permanecían libres e iguales en derechos. Eso era el primer artículo de la Declaración de Derechos del Hombre que crearon los franceses en esta revolución, ¿ya? El hombre nace y permanece libre, nace y permanece igual en derechos con el resto de personas. Así que bajo estos ideales de libertad y de igualdad se va a crear el Código Civil. Entonces las leyes que se van a aprobar aquí pues se inspiraban en esos principios. Por ejemplo, en el pasado, cuando moría pues el padre, ¿ya? El único que heredaba toda la herencia, era el primer hijo varón, ¿ya? Pero el que uno nomás herede iba en contra del principio de que todos somos iguales ante la ley. Los hijos menores dirán, ¿y por qué a mí no me dan? Este Código Civil francés, ¿cómo regulará la herencia? Pues va a considerar que los hijos son iguales ante la ley y por lo tanto deben recibir herencia todos, ¿no? Y así es hasta el día de hoy. Todos los hijos heredan, pues, a menos que le hagan un proceso
de desheredación porque algo terrible hiciste, pues todos los hijos heredan. ¿Ya? Muy bien. De esa forma, pues se crea el Código Civil. Tan bien hecho que los códigos civiles que se van a crear en otros países van hasta a copiar el Código Civil francés. Cuando Perú creó su primer Código Civil, luego de independizarse, Perú también se copió en gran parte del Código Civil de Napoleón. Ahí está, ¿no? Ahora, pero tal vez alguien diga, profe, pero ¿qué es un Código Civil a todo esto, no? ¿Ya? A ver, uno en casa tiene que tener una constitución, ¿no? Que es la ley fundamental en todo país, una constitución. Pero una constitución, verás, es delgadito, contiene una cantidad de leyes reducidas. No hay tantas leyes en la constitución, porque la constitución es un marco general. Ahí están, ¿no? Los principios generales, ¿no? Que ordenan, pues, el Estado, los derechos fundamentales. Muy bien, entonces, luego ya se crean los códigos civil, penal, procesal, laboral, constitucional, etcétera. Todos los códigos son las demás leyes que un país necesita. Una constitución no puede tener, pues, todas las leyes. Sería un libro enorme, ¿no? Pues para eso están los códigos. ¿Ya? Muy bien, si van a estudiar derecho, si van a ser abogados, pues en el futuro, jueces, fiscales, pues en la universidad van a estudiar pues no solo la Constitución, sino los códigos. Muy bien, ahí está, ¿no? También se incluyó el divorcio en el Código Civil francés, en nombre también de la libertad, porque antes, cuando te casabas pues con, ¿no? Un varón o una mujer para toda la vida, porque el único matrimonio que había era el matrimonio religioso, y ese matrimonio es de por vida. No hay divorcio en el matrimonio religioso. Cuando te casas, el sacerdote dice hasta que la muerte los separe. Pero, en nombre de la libertad, si yo decidí casarme, no puedo también elegir libremente romper mi relación matrimonial si es que las cosas pues no salieron bien. Sí, pero la Iglesia Católica no permitía la disolución del matrimonio religioso. Entonces, ¿qué había que hacer? Crear otro tipo de matrimonio, el matrimonio civil, este que la ley actualmente reconoce. Así te cases actualmente por religioso, pues en el Perú la ley no reconoce ese matrimonio. Tienes que casarte por civil. Bien, entonces el matrimonio civil sí puede disolverse, sí hay divorcio civil. Muy bien, por cierto, Napoleón estaba casado con Josefina y justamente necesitaba de estas cosas para poder divorciarse. Por más que él amaba a su esposa, Josefina, Josefina nunca le pudo dar un hijo. Y él decía, yo seré emperador, y los emperadores luego nombran a sus descendientes como continuadores. Necesito un hijo, por lo tanto. Y si Josefina no me puede dar un hijo, pues necesito romper mi matrimonio con ella y buscar una mujer, otra mujer. Josefina era bastante mayor, por eso el problema con los hijos. Napoleón buscará después una mujer joven. Ya se pasó también, buscó una joven de 15 años, ¿no? Pero bueno, ya llegará a tener un hijo con ella, ¿no? El llamado Napoleón II. Muy bien, ahí ven una imagen del Código Civil y por acá hay una frase en la que Napoleón pues destaca su código, ¿no? A ver, Napoleón, cuando ya había sido derrotado, Napoleón estaba prisionero en una isla, Napoleón ya solo le quedaba recordar todo lo que había vivido, todo lo que había hecho. Napoleón, recordando, dice, ¿no? Mi verdadera gloria no está en haber ganado 40 batallas.
Napoleón ganó 40 batallas. Por algo la historia lo recuerda como un gran estratega militar. 40 batallas. Pero ¿por qué la gloria de Napoleón no va a estar en sus batallas? ¿Qué dice Napoleón? Porque Waterloo, que fue la batalla donde finalmente fue derrotado, Waterloo eclipsará el recuerdo de tantas victorias. Así es, muchas veces te recuerdan por lo último que hiciste, por lo último, ¿ya? Por más que metiste muchos goles, pero al final pues ya no metes goles, fallas un penal, eh, qué sé yo, ¿no? Un autogol y te van a recordar por eso, ¿no? Por esa derrota final, ¿no? Napoleón cree pues que su derrota en Waterloo va a hacer que se olviden de sus grandes victorias que había tenido inicialmente. Pero ¿qué más dice Napoleón? Pero lo que no será borrado, lo que vivirá eternamente, es mi código civil. ¿Ya? Este que estamos estudiando, el Código Civil francés de 1804. ¿Ya? Y miren qué curioso, ¿no? Este código se aprobó en 1804. Estamos en el año 2021 y el Código Civil francés todavía está vigente. O sea, todavía ese código es utilizado por los franceses. Ese código no ha sido reemplazado por otro. Así que Napoleón no se equivocó cuando dijo lo que vivirá eternamente, al menos hasta ahora, es mi código civil. ¿Ya? Y si está vivo el código civil de Napoleón, de alguna manera está vivo todavía Napoleón Bonaparte, ¿no? Entre los franceses, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a dejar el consulado y entrar al imperio. ¿Ya? Muy bien. El imperio viene a ser entonces el segundo periodo de esta era napoleónica. ¿Ya? Muy bien. El imperio es lo que reemplaza al consulado. El imperio empezó en 1804 y, bueno, acá he puesto 1813. Lo que ocurre es que el imperio napoleónico, en efecto, cayó derrotado en 1813. Pero después, en 1815, el imperio napoleónico regresó. Napoleón recuperó el poder, restableció su imperio en 1815 y bueno, volvió a caer en 1815. Por eso en el título he colocado que la era napoleónica se extiende hasta 1815. Cuando cae ya, pues ya finalmente, ¿no? Y por segunda vez el imperio napoleónico. Este primer imperio napoleónico, o esta primera parte, en efecto, es hasta el año 13, cuando pues fue derrotado, ¿no? En una batalla. Muy bien. ¿Cómo empieza el imperio napoleónico? Pues con la autocoronación de Napoleón Bonaparte. ¿Ya? Aquí en esta imagen, pues colocamos a Napoleón, pues ahí tiene una corona, ya tiene una corona en la cabeza, pues Napoleón Bonaparte se autocoronó como emperador de los franceses en el año 1804. ¿Ya? Esta celebración se dio en París, en la capital, ¿no?, de Francia, en París, en la Catedral de Notre Dame, una catedral pues histórica de Francia, ¿no? Muy bien. Algo curioso pasó en esta reunión. Eh, Cuando un rey o emperador iba a ser coronado, ¿qué ocurría? Que el papa, que asistía a la coronación, era el que agarraba la corona y le ponía la corona en la cabeza al rey o al emperador, quien tenía que arrodillarse para que el papa le ponga la corona. Eso era una costumbre. ¿Ya? Por ejemplo, 1000 años antes de esto, Carlomagno, a quien hemos estudiado, ¿no?, hace unos meses, Carlomagno, en el año 800,
fue coronado emperador. El Papa le puso la corona en la cabeza. Pues en la coronación de Napoleón, Napoleón entró pues a la catedral, y a pesar que el Papa estaba presente, el Papa Pío VII, Napoleón solito cogió la corona y se lo puso en la cabeza. ¿Ya? Napoleón solo se pone la corona. Por eso digo, se autocorona. ¿Ya? ¿Por qué no deja que el Papa le ponga la corona? Porque la revolución está en contra de eso. Antes se creía que Dios daba poder a los gobernantes. ¿Y cómo Dios daba poder? A través de los papas. Los papas eran representantes de Dios, así que ellos le ponían la corona en nombre de Dios, ¿no? Le ponían la corona a los gobernantes. Pues la revolución ya no cree en eso. Ya no cree que el poder viene de Dios. Creen que el poder viene del pueblo. El poder viene de la gente. La soberanía popular que hemos hablado antes. Así que no estaba bien que el Papa le ponga la corona a Napoleón. Napoleón se autocoronó. ¿Ya? Ahora, él con esto es rey, o mejor, es emperador. Y si hay emperador, ya no hay república. La República Francesa desaparece en 1804. Ahora, Francia ya no es la primera República Francesa, sino el Imperio Napoleónico. Así le llamamos, el Imperio Napoleónico. Y recuerda cuando estudiábamos a los reyes, siempre le poníamos un numerito a los reyes. Luis XIII, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI. Pues igual, este hombre va a llamarse ahora Napoleón I. Napoleón I. Siempre los reyes y emperadores tienen un nombre con una numeración. En este caso, primero. Pero, profe, no hubo otro Napoleón. Sí, sí hubo otro Napoleón. Ah, su hijo, Napoleón II. Su hijo, en efecto, fue llamado Napoleón II. Iba a ser el heredero de Napoleón. Pero como fue derrotado, ellos perdieron el control de Francia. Napoleón II nunca fue emperador de Francia. Pero años más tarde, un sobrino de Napoleón, un hombre que se hará llamar Napoleón III, sí llegó a gobernar Francia, sí llegó a ser emperador. Así que existió en Francia un Napoleón I, un Napoleón III que han gobernado, y bueno, un Napoleón II que no gobernó, pero tenía ese nombre, Napoleón II. Muy bien, ahí está, ¿no? Sigamos a ver. ¿Quién era el mayor enemigo de Francia, decíamos, o del imperio napoleónico? Inglaterra. Sí, lo hemos dicho pues ya varias veces, ¿no? Y han peleado Francia contra Inglaterra en varias guerras. Recordarás la guerra de los 7 años o la guerra de independencia de las 13 colonias. Francia peleó contra Inglaterra. Muy bien, ahora, pues en estas guerras napoleónicas, como voy a llamarles, también van a enfrentarse Francia contra Inglaterra. Eran los archienemigos en el siglo XVIII, XIX, ¿ya? Ya para el siglo XX, Francia e Inglaterra se hicieron amigos, ¿ya? Se unieron, porque en el siglo XX, dije, ¿no? En el siglo XX apareció un enemigo llamado Alemania, ¿ya? Así que Inglaterra y Francia se unieron para derrotar a Alemania en las llamadas guerras mundiales, que veremos el próximo año. Muy bien. Entonces aquí destacamos Inglaterra como el mayor enemigo de Francia en este tiempo. ¿Ya? Ahí está. Ahora, ¿por qué Inglaterra quiere derrotar a Francia? ¿Recuerdas que Inglaterra dominaba los mercados europeos? Pues ahora está en peligro porque si Napoleón triunfa en sus batallas con la capacidad que tenía este hombre y logra dominar Europa, Inglaterra podría perder los mercados europeos.
Y sus empresarios, sus exportadores están preocupados, ¿no? ¿Y a dónde vamos a vender? ¿Ya? Europa compraba bastante a Inglaterra. Muy bien, entonces Inglaterra no quiere perder sus mercados en Europa y tampoco quiere perder, por supuesto, su hegemonía, es decir, su liderazgo en el mundo, ¿no? Frente a una Francia que quiere tomar su lugar, ¿no? Así que lo que le convenía a Inglaterra es que esta Francia sea derrotada, pierda fuerza, vuelva a ser un país atrasado como antes de la Revolución, y así Inglaterra no tendría, pues, rivales. Muy bien. Ahora, Inglaterra tenía plata. Recuerda la Revolución Industrial que Inglaterra está viviendo. Esto le ha generado riqueza. El Estado ha cobrado impuestos, así que Inglaterra puede financiar, esto es, pagar, ¿ya? Asumir los costos de las coaliciones europeas que se formaron contra Francia. Estas coaliciones eran alianzas de varios reinos europeos para derrotar a Francia. Inglaterra pagó los gastos de estas guerras, ¿no? Muy bien. Ahora, Napoleón Bonaparte va a ser un grande en la guerra, pero en tierra, en batallas en tierra. En cambio, en el mar, a Napoleón le va a ir muy mal. Así es, hemos dicho ya en otras oportunidades que en el mar Inglaterra era el número uno, indiscutiblemente, el número uno. ¿Ya? Inglaterra era la gran potencia naval y lo demostró en estas guerras napoleónicas. Francia se enfrentó a Inglaterra en el mar, ¿ya? La marina francesa inclusive tenía el apoyo de la marina española. Se enfrentó a la marina inglesa en el combate de Trafalgar, ¿no? Que ya representamos con esta imagen. Muy bien, ¿quién ganó en el combate de Trafalgar? Pues Inglaterra, y fue una victoria contundente, ¿ya? Claramente, Inglaterra demostró tener pues una marina de guerra muy superior a la de Francia. Entonces, si ahora Francia ya no tiene barcos, pues va a ser complicado para Francia invadir a Inglaterra. Para invadir Inglaterra tienes que usar barcos, porque Inglaterra es una isla. Está en una isla, mejor dicho. ¿Ya? Así que Francia nunca pudo invadir Inglaterra. Si Inglaterra fuera un territorio unido al resto del continente europeo, si Inglaterra no fuera una isla, pues Napoleón habría podido invadir Inglaterra. Pero al ser una isla y al estar protegido por la marina de guerra más fuerte del mundo en estos años, pues Napoleón no va a poder invadirla. Muy bien, así que el combate de Trafalgar fue el desastre naval de Napoleón Bonaparte. Muy bien, y Napoleón, o mejor dicho, Inglaterra aprovechó que dominaba los mares para bloquear económicamente a Francia. ¿Y qué es eso de bloquear? Pues impedir que los franceses puedan salir por el mar. Francia tenía colonias en el mar Caribe, acá en América, pero ahora Francia no tenía comunicaciones con sus colonias porque Inglaterra le bloqueaba, ¿ya? Le bloqueaba. Pues bien, entonces Napoleón tenía que hacer algo al respecto. Muy bien, si en el mar le fue mal, en tierra le va a ir bien, ¿ya? Ahí es cuando Napoleón comienza a ganar, pues, ya una batalla, 5 batallas, 10 batallas. Napoleón, pues, va a ser un grande en las batallas en tierra, ¿no? ¿Ya? Napoleón va a lograr dominar el centro de Europa, donde están los alemanes, italianos, belgas, suizos, etcétera. Napoleón va a lograr, pues, triunfar allí, ¿ya? Y la batalla más destacada, ¿ya? No quiero que recuerdes los nombres de todas las batallas, ¿no? Pero algunas sí son importantes, como la batalla de Austerlitz, ¿ya? La batalla de Austerlitz es considerada la más grande victoria de Napoleón, ¿ya? Considerada
la batalla genial de Napoleón Bonaparte. ¿Ya? Así es, ¿no? ¿Alguna vez has hecho un examen perfecto, ¿no? O, no sé, has hecho un juego en que has salido perfecto, ¿no? Y así hay algo, algunas cosas en las que, pues, hicimos alguna genialidad, ¿no? Pues, muy bien, entonces, respecto a la guerra, se considera que esa batalla genial de Napoleón, en la que Napoleón demostró su capacidad como estratega militar, fue la batalla de Austerlitz. ¿Ya? A esta batalla se le conoce como la batalla modelo, porque va a servir de ejemplo para futuras batallas. ¿Ejemplo de qué? A ver, si se encuentran dos ejércitos, dos enemigos, y uno de ellos es superior numéricamente, casi el doble que el otro, el que tiene menos, normalmente, ¿qué hace? Se retira, huye. Si pelea, lo más seguro es que pierdan por la superioridad numérica del enemigo. Pero ¿qué pasó en Austerlitz? A pesar que Francia tenía menos tropas que Austria y Rusia, que estaban allí, ¿ya? Contra Francia, eran 2 contra 1, pues Francia no solo no huyó de la batalla, ¿no? Peleó y los venció. Napoleón derrotó a los austrorusos en la batalla de Austerlitz, ¿ya? Pues no siempre el número de soldados decide la victoria, ¿no? No siempre, ¿no? ¿Ya? En el fútbol ha ocurrido, ¿no? Que equipos de 10 le han ganado a equipos de 11, ¿no? Le expulsaron un jugador y bueno, aún así le han ganado. O de 9 tal vez, contra uno de 11. Pues cuenta mucho también la estrategia, ¿no? Y teníamos pues a un gran estratega como Napoleón, pues, en el lado de Francia. También se le llama la batalla de los tres emperadores porque habían 3 imperios en Europa, 3 países que tenían emperadores: Francia, Rusia y Austria. Por eso la batalla de los 3 emperadores. Muy bien, ya. También Napoleón tuvo otras victorias como la batalla de Jena frente a Prusia. Ya sabes que Prusia no es Rusia. Prusia, hoy le decimos Alemania. ¿Ya? Napoleón, con las victorias, pudo hacer cambios en el continente europeo. Por ejemplo, en el centro de Europa existía el Sacro Imperio Romano Germánico. Napoleón va a eliminar este Sacro Imperio, este SIRG, como se le conoce, con las iniciales de ese nombre largo. ¿Ya? Y va a crear la Confederación del Rin. Entonces Napoleón, que era el gobernante de Francia, está haciendo cosas fuera de Francia. ¿Con qué poder? ¿Con qué autoridad? Bueno, la autoridad que le dio sus victorias. Sus victorias, ¿no? Muy bien. La fuerza de Francia en estos momentos hizo que Rusia, el país más enorme de la Tierra, pero no tan fuerte en la guerra como Francia, pues Rusia aceptó firmar la paz con Francia. Y el gobernante de Rusia, el zar Alejandro I, aceptó colaborar con Napoleón. Por cierto, se le dice zar al emperador de Rusia, ¿no? Muy bien, ahí vemos a las tropas francesas, ¿no? Con los colores de la revolución: azul, blanco y rojo, con el sombrero típico. Aquí vemos a Napoleón Bonaparte, ¿no? Él también era un hombre muy ególatra, es decir, pues él tenía una gran autoestima, ¿no? Se amaba mucho, pues se consideraba pues lo más grande, así sea de estatura baja, se consideraba pues, ¿no? Muy grande, así que se hizo muchas pinturas y bueno, así lo vemos. Acá vemos el mapa de Europa en tiempo del Imperio Napoleónico. ¿Ya? ¿Qué vemos? A ver. En color verde, verde agua, verde clarito, está Francia. Pero Francia en este mapa está más grande que como lo vimos en otros mapas. ¿Sí?
En efecto, Francia se ha expandido. Francia ha tomado otros territorios, por ejemplo, domina lo que hoy llamamos Bélgica, Holanda, o también territorios italianos. Francia ha tomado territorios de otros por las victorias. ¿Ves? Acá está la Confederación del Rin, que Napoleón creó en el centro de Europa. ¿A quién se había derrotado Napoleón, recuerdas? A Austria o el Imperio Austriaco, también a Prusia, también había derrotado a Rusia, ¿ya? En la batalla de Austerlitz. Muy bien, entonces acá vemos que tres de los enemigos más importantes de Francia, Prusia, Rusia y Austria, los tres terminaron agachando la cabeza ante Napoleón. Los tres, ¿no? Y los demás reinos de Europa, pues lo mismo, ¿no? ¿Ya? El único que no agachaba la cabeza, más bien miraba por encima a Napoleón, y este, ¿qué se ha creído, no? Este no es nadie, ¿no? Y recordaban pues su estatura baja, los ingleses son los que se burlaban de la estatura de Napoleón, eh, ya crearon ese mito de que era chiquitito, ya, porque al enemigo hay que minimizarlo, ¿no? Para no temerlo. El que quedaba pues de pie era Inglaterra o Gran Bretaña. ¿No? Muy bien. Si Napoleón entonces había logrado, eh, digamos, dominar, ¿no? A los demás países de Europa, pero solo quedaba Inglaterra, pues entonces Napoleón, ¿qué hace? ¿Ya? ¿Ves esta línea azul? Esta línea azul representa el bloqueo continental que Napoleón decidió hacer contra Gran Bretaña, el bloqueo continental. Ah, o sea que tú, Gran Bretaña, no dejas que yo, Francia, entonces tú no vas a poder entrar a Europa. No vas a poder entrar a Europa, ¿ya? Porque ninguno de estos reinos europeos te va a recibir. Napoleón ordenó a todos, desde Portugal hasta Rusia, que ningún reino europeo haga negocios con Inglaterra. Ninguno. Que no le compren nada a Inglaterra. Entonces a esto le llamamos el bloqueo continental. ¿Ya? Antes de continuar con eso, tenemos acá una caricatura y aquí nos vemos aquí. A ver, el altote, por los colores que tiene, es un inglés. ¿Ya? Era el gobernante de Inglaterra, el primer ministro William Pitt. Y el otro, el chiquito, ya es Napoleón Bonaparte. Ahí está, ¿no? Pitt representa a Inglaterra y Bonaparte a Francia. ¿Qué es lo que están haciendo? En esta caricatura se representa lo siguiente, que la Tierra es algo así como un lechón y Napoleón está cortando una tajada de ese lechón. Y en la tajada llego a leer Europa. O sea, Napoleón lo que busca es que Francia domine Europa, menos Inglaterra, porque Inglaterra no la podía dominar ya que estaba en una isla y no podía invadirla. Pero el resto de Europa, la idea era dominar el resto de Europa. Muy bien, ahora, si Francia se queda dominando Europa, a Inglaterra, ¿qué le queda? ¿Ah? ¿Qué está cortando el inglés? Está cortando una tajada enorme. El resto del mundo, ¿no? El resto del mundo. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Muy bien, entonces esta caricatura, que puedo colocarlo en un examen, representa la rivalidad por el dominio entre Francia e Inglaterra, ¿ya? Los archienemigos, pues, en esta historia que estamos tocando, ¿no? Muy bien, si viajas a Francia actualmente, si te das una vuelta por París, vas a visitar este lugar seguramente, ¿ya? Visitarás también la Catedral de Notre Dame, ¿no? Que está reconstruyéndose, la Torre Eiffel, ¿no? Por supuesto, ¿ya? Pero
también seguramente esto. ¿Cómo se llama esto? Se llama el Arco de París. El Arco del Triunfo de París. Esto es una obra de Napoleón. Napoleón construyó este arco. Los arcos del triunfo eran construcciones de tiempos romanos, ¿no? Eso fue ya 2000 años atrás. Eh, Muy bien, pero Napoleón construyó un arco, ¿ya? Grande, como puedes ver. ¿Y para qué se construían los arcos del triunfo? Para que no se olvide una victoria militar. En este arco se colocan, pues, escenas de una batalla, de una lucha, para que esa victoria no se olvide. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué victoria era la que Napoleón no quería que la gente olvide? Porque recordando esta gran victoria de Francia, recordarían a Napoleón. Pues la batalla de Austerlitz, que mencionamos hace un momento, la batalla modelo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aún quedan construcciones que dejó Napoleón como el Arco del Triunfo de París. Muy bien. Les hablaba del bloqueo entonces. ¿Ya? Ahí está. Napoleón había ordenado que ningún reino de Europa haga comercio con Inglaterra. Ninguno. ¿Ya? Con la amenaza de que si haces negocios con Inglaterra, yo, Napoleón, yo, ¿no? El imperio napoleónico, invado tu territorio, ¿ya? Con esa amenaza. Y como Napoleón ya había ganado varias batallas en tierra, los reinos de Europa, pues van a estar intimidados, ¿no? El ejército napoleónico en estos momentos era el más fuerte, ¿ya? Y la marina más poderosa era la marina de Inglaterra, pero nunca se pelean, pues, los barcos contra los ejércitos, ¿no? Pues bien, entonces Napoleón hizo esto, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo? Arruinar la economía de los ingleses, porque si no pueden vender en Europa, y donde más vendían era en Europa justamente, Inglaterra, los ingleses se iban a arruinar económicamente, ¿ya? Al verse perjudicados en sus negocios, presionarán a su gobierno para que firme la paz con Francia. Y ahí, dice Napoleón, pues allí sacaré ventaja, ¿no? Pero esto también era peligroso para los propios países de Europa, porque no solo no le podían comprar a los ingleses, tampoco le podían vender sus materias primas. ¿Ah? ¿Te imaginas que un país le ordena a Perú, Perú, tú no puedes vender tus materias, imagínate, Estados Unidos le prohíbe a Perú, Perú, tú no puedes vender tus materias primas a China, que es uno de los países que más nos compra en estos momentos. No, yo soy Estados Unidos, así que si tú le vendes tus materias primas a China, que es mi rival comercial, yo te invado, Perú. Pues ya, de miedo no le vendemos a China, pero luego nuestra economía se va a arruinar porque China nos compra mucho. ¿Ya? Entonces vamos a estar pensando ahí, pues, ¿le hacemos caso a Estados Unidos o no le hacemos caso? ¿No? Pues lo mismo pasó aquí, ¿ya? Los países necesitaban venderle y comprarle también a Inglaterra, ¿ya? Así que todos los de Europa estaban sufriendo económicamente durante esta guerra. ¿Cuál fue el primer reino europeo que dijo, Napoleón, ¿sabes qué? Yo no te voy a hacer caso. Yo voy a seguir haciendo negocios con Inglaterra. Ese que se rebeló, digamos, contra Napoleón fue el reino de Portugal. Portugal, ¿ya? Entonces, Napoleón Bonaparte, ¿qué cosa ordenó? Invadan Portugal, ¿ya? Una parte del ejército napoleónico, entonces va a ir de Francia, va a cruzar España y va a llegar a Portugal. Portugal fue invadida por Napoleón, no personalmente, ¿no? Mandó sus tropas. No era necesario, Portugal no era un enemigo tan fuerte, ¿no? Así Portugal fue invadido y el bloqueo pudo imponerse. Ya ves, nadie haga comercio con Inglaterra o lo invado. Si no, miren lo de Portugal. También invadió los estados pontificios, que eran el territorio de la Iglesia Católica.
en Italia, ¿ya? Pues también lo invadió porque la Iglesia Católica no cumplía el bloqueo. Muy bien, ahí está, ¿no? El bloqueo, de todas maneras, va a ser complicado. Los países necesitaban seguir haciendo comercio con Inglaterra, así como necesitamos nosotros seguir haciendo comercio con China y con Estados Unidos y con otros países del mundo. Pues el capitalismo, ¿no? nos obliga pues a hacer negocios con los demás, ¿no? Pues bien, entonces esto era algo complicado. Ahora, cuando Napoleón había mandado sus tropas a invadir Portugal, aprovechó que su ejército pasó por España para invadir también España en 1808. ¿Ya? Aprovecha que sus tropas estaban cruzando España con permiso de España. España no era un enemigo en ese momento, era un aliado. Y aún así, Napoleón lo invadió. En ese momento, los reyes de España estaban en pleito. El rey Carlos IV estaba en lucha por el poder, por la corona, con su propio hijo, Fernando VII. Fernando le quita el poder a su padre, a Carlos IV. Entonces Napoleón dice, no, yo voy a poner orden. A ver, tráiganme a los dos, a Carlos y a Fernando. Los llevan a la fuerza a Francia. Y Napoleón le dice, muy bien, para nadie, la corona para nadie. La corona de España va a ser para mi hermano José Bonaparte. Y así Napoleón estaba dominado y tenía, perdón, España cayó dominado por Francia y ahora los españoles tenían como rey a un francés, al hermano de Napoleón, José Bonaparte. Se enteraron que vendía bebidas alcohólicas, había tenido negocios, decían este era un borracho seguramente por dedicarse a eso, pues la historia lo recuerda con un apodo a José Bonaparte, Pepe Botella. Y hacían así estos dibujos burlándose de él, ¿ya? Que estaba pues hasta el cuello con el alcohol, ¿no? Literalmente en este dibujo, ¿no? Hasta el cuello, ¿no? Pepe Botella. Los españoles no aceptaron a este rey porque era extranjero, porque habían sido invadidos. Los españoles se sublevaron contra la dominación, ¿ya? Y lucharon. Muy bien, esta lucha va a ser importante para América, porque cuando se enteraron los pueblos que estaban dominados por España en América, aprovecharon para empezar su lucha por su independencia. España luchaba por liberarse de Francia y en América pueblos como el Perú lucharán por liberarse de los españoles, ¿no? Muy bien, hasta aquí vamos a quedarnos, ¿no? Con el tema de hoy. Ya lo que sigue de la era napoleónica lo vamos a ver pues la próxima semana como la última clase, la última, ¿ya? Así que ya veremos la crisis, la derrota de Bonaparte la siguiente semana. Muy bien, entonces muchachos, a ver, viendo la hora, pues vamos a tomar nuestro temático, ¿ya? Vamos a intranet, ¿ya? Buscamos el temático correspondiente.